y queremos continuar con nuestra serie Arraigados en el Evangelio, en el libro, en la carta a los Romanos. Por si nos visitas o no nos había visitado en un tiempo, mi nombre es Roberto Estupiñán, soy uno de los pastores junto con el pastor Luis Bermea de esta tu iglesia, que queremos que le dé la gloria al Señor. Vamos a orar por el mensaje de la palabra y quiero que abran sus Biblias, por favor, en la carta a los Romanos. Por favor, vamos a comenzar a ver en esta oportunidad el capítulo 3. Carta a los Romanos, capítulo 3. Si me acompañas a orar. Señor, reconocemos nuestra necesidad de tu ayuda para poder escuchar y para poder exponer tu palabra, Señor. Especialmente en estas 2 semanas que vienen, que nos vas a hablar grandes verdades que son indispensables para la salvación de todo hombre, Señor. Habla, Señor, no queremos ser como aquel que piensa que la palabra no es para él, Señor. Habla, oh Dios, por medio de tu siervo, Señor, pero sé propicio a nuestra necesidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título para esta mañana, ya casi tarde, es La terrible condición del hombre muestra nuestra necesidad de salvación. Es un poco más largo. La terrible condición del hombre muestra nuestra necesidad de salvación. Y vamos a entrar a uno de los textos, hermanos, que creo que es el corazón. Vamos a comenzar a ver el corazón de la carta de los Romanos. Si has estado en este estudio, hemos venido hablando de la culpabilidad del hombre sin Dios, pero este domingo y el próximo domingo vamos a ver 2 verdades fundamentales que yo creo que el Señor quiere que conozcamos. El Evangelio, todo es hermoso, pero hay verdades que no son fundamentales para la salvación. Es decir, no importa tanto cuál es tu entendimiento de qué va a pasar en las cosas futuras, por ejemplo, o que entiendas a cabalidad cómo debe de ser, en qué orden debe de ser la Santa Cena o no. Esos son elementos del Evangelio válidos, pero no son indispensables para la salvación. Pero lo que veremos este domingo y el próximo, no es negociable. Es indispensable para que un hombre sea salvo, que entienda lo que vamos a ver aquí en la Escritura. Es como el centro, el corazón de la carta. Pablo nos está queriendo explicar cómo un hombre puede ser declarado justo delante de Dios. Así que veremos 2 cosas. La primera, este domingo, es ¿qué dice Dios? Fíjate, no qué pensamos nosotros, ¿qué dice Dios de la condición del hombre? Y es importante que tú le pidas al Señor que entiendas cómo nos ve Dios, porque al fin y al cabo, a ti te pueden ver de una forma. Si tú preguntas a un amigo muy querido, a tu padre, a tu madre, ¿cómo te ve? Usualmente te van a dar una descripción muy generosa de ti. Y te van a decir, no, es que tú eres esto y aquello. Aquellas mamás que tienen un hijo varón, que es su consentido, usualmente si le preguntan, mamá, ¿cómo soy? Te van a dar una descripción muy generosa. Si le preguntas a un enemigo, adversario, alguien que no le caes muy bien, una descripción tuya, a lo mejor te va a dar una descripción no tan generosa. Pero Dios es el juez justo de toda la tierra y Él no nos da una decisión parcializada o un punto de vista inclinado hacia una pasión. ¿Sabes qué nos está dando? Un punto de vista objetivo. Y eso es lo que la Biblia enseña, quién es el hombre. Eso veremos este domingo. Es como una moneda de 2 caras. Tú tienes que entender quién eres y luego
El próximo domingo veremos entonces, ya sabiendo quiénes somos, cómo obtenemos esa justicia de Dios. Y es uno de los pasajes más hermosos. Creo que todos lo hemos leído alguna vez. Ahorita que Gerardo mencionó, si tuvieras que llevar un texto a una isla desierta, yo lo comenté alguna vez, algunos han dicho que si encontraras Romanos 3, si nunca has oído el Evangelio, si nunca has leído la Biblia y encontrar Romanos 3, con la ayuda del Espíritu Santo, es probablemente, muy probablemente entendieras lo que Dios requiere de un hombre para que él sea salvo. Así que vamos orando, hermanos, porque cuando Dios quiere hablar a la iglesia, cuando Dios quiere hablarte, si eres un invitado, también hay oposición, también hay distracciones. Pero es fundamental que entiendas esto. Juan Calvino, el gran reformador, dijo esto, mira, cuando inició su libro Las instituciones de la religión cristiana, dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, la que de verdad es verdadera y sólida, consiste en 2 puntos. Saber en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Esa es la verdadera sabiduría, que un hombre pueda conocer qué dice Dios de él, conocerse y sobre todo conocer a Dios. Yo creo que estos 2 mensajes van a hablar esas 2 cosas. No he empezado, no lo hemos ni leído el texto, pero quiero que tengas esto en mente. Vamos a conocer hoy qué dice Dios de nosotros. Ahora leemos la Escritura, por favor. Voy a leer de la Biblia de las Américas, Romanos 3, versículos 1 al 20. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado tanto a judíos como griegos, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hermanos, este texto es pesado y habla la descripción, como les dije, que Dios da del hombre.
no la que nosotros creemos que deberíamos de tener. Por eso es que escogí el título, la terrible condición del hombre. Esta terrible condición que veremos en detalle muestra algo, tu necesidad y la mía de un Salvador. Al terminar este mensaje, mi objetivo es que tú digas, es que de veras necesito salvación. Es que fuera de Dios no hay nada. Ese es uno de los objetivos. Veremos 3 puntos en este mensaje. El religioso o el judío, es el primer punto, está bajo el justo juicio de Dios. Versículos 1 al 8. Lo segundo es que todo hombre, repito, está bajo pecado, bajo el reino del pecado, todos. Versículos 9 al 20. Por lo tanto, la conclusión, nuestro tercer punto, es que todo hombre necesita salvación. Si lo quieres poner de otra forma, todo hombre es incapaz de salvarse, entonces necesita que lo salven. Bien, veamos lo primero. El judío o el religioso está bajo el justo juicio de Dios. En esta sección del 1 al 8 es la conclusión de los 2 mensajes que Luis nos dio los 2 domingos anteriores. Si te recuerdas el título, si has venido siguiendo la serie, el título fue El mundo judío está bajo el justo juicio de Dios. Y pareciera que Pablo magistralmente cierra con los versículos 1 al 8, dando argumentos para aquellos judíos que pudieran decir, no, espérate, ¿por qué estamos bajo el justo juicio de Dios si nosotros también hemos guardado la ley, si nosotros somos el pueblo de Dios? De hecho, algunos estudiosos dicen de que él está respondiendo, argumentando o dando respuesta a algunas preguntas como estas. O sea, si nosotros estamos en juicio, podría decir un judío, el pacto de Dios entonces es el que falló. Si nosotros estamos bajo un justo juicio, entonces el que es injusto es Dios y no nosotros. Estoy diciendo cómo se podría parafrasear las preguntas que le hacen a Pablo. Si Dios nos tiene bajo un justo juicio, Él no es tan digno de gloria entonces. Si Dios nos tiene bajo un justo juicio, Dios no es veraz. Entonces, definitivamente, hermanos, si tú lees del 1 al 8, yo te animo esto, a lo mejor solo por oírme, solo con escucharme, sea difícil de entender esto. Entonces es bien importante que en las predicaciones tengas tu Biblia abierta, y te voy a dar un consejo en la lectura del libro de la carta a los Romanos. Por ejemplo, léelo en la Reina Valera, léelo en la versión de las Américas, léelo si puedes hablar inglés en una versión en inglés, en una nueva traducción viviente, para que entiendas qué está argumentando Pablo. Y obviamente eso es para que lo entiendas, porque la palabra de Dios tiene que venir primero a afectar nuestro entendimiento, pero de nada serviría que lo entendamos y no lo vivamos. Nuestra labor con Luis los domingos es exponerte estas verdades, pero algo que va a ayudar a la iglesia es que tú estés leyendo Romanos. Entonces, repito, y vuelvo a leer porque con una pasada no es tan fácil de entenderlo, pero de los versículos 1 al 8, Pablo les demuestra, es que les quiero comprobar que ustedes son culpables también. Ya para terminar de 2 mensajes hemos dado aquí, y para terminar de rematar, el mundo judío es culpable. Fíjate, empieza con una pregunta: ¿qué ventaja entonces, Pablo, tiene ser judío? Y después de las últimas 2 mensajes, tú y yo responderíamos, pues ninguna, porque son igual de culpables. Y no, Pablo les dice, sí tienen ventajas. ¿Qué ventajas tienen? A ustedes les confiaron, dice la Biblia de las Américas, los oráculos. En la Biblia Reina Valera dice, les confiaron la palabra de Dios. Del pueblo judío
vinieron los profetas, vino la ley. No la dio a los griegos, no se la dio al imperio mongólico, se la dio al pueblo de Dios. Entonces les dice, miren, es que en lugar de estarse justificando porque ustedes son una nación apartada, den cuenta que estas bendiciones, Romanos 2:4, o ignoras la benignidad de Dios a tu vida, los hace más responsables. O sea, Pablo les dice, ¿qué ventaja entonces tiene ser judío? Mucho. Porque Dios les ha dado la palabra, les ha encargado a los profetas, que la palabra de Dios dice que mataron a sus profetas. ¿Y sabes qué? Del pueblo judío nació el Salvador. Entonces, es decir, Pablo dice que ser parte de la circuncisión, ellos fueron probadores de la benignidad de Dios, que muy bien nos expuso Luis hace 2 semanas, Romanos 2:4. El problema es que ellos habían sido infieles. Pero entonces, fíjate qué tremendo es el hombre. Habían recibido todo esto y habían sido infieles, y otras versiones dicen incrédulos, y ellos argumentaban y decían, entonces la culpa la tiene Dios. ¿Por qué? Por la pregunta que hace, versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueren infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Es bien tremendo que muchas veces, no sé si les ha pasado, que la naturaleza de pecado tiende a justificar el por qué actuamos negativamente. Siempre que veas a un niño descubierto en una ofensa, lo usual, no siempre, pero lo más común es que él diga, lo hice porque mi hermanito, mi hermanita, porque tú. En un matrimonio, miren, en la consejería matrimonial, pareciera fácil, pareciera 2 más 2, pero en la bronca no acontece. El problema se resuelve así, cuando una persona deja de justificarse y asume su responsabilidad en el conflicto. Pero ¿qué pasa cuando uno está en consejería matrimonial? Es que ella, es que él, yo soy así por esto y por esto. Y la psicología moderna dice que tú eres así por las circunstancias alrededor tuyo. Entonces, aquí llegaban a decir la infidelidad del pueblo. Entonces el que es injusto es Dios, imagínate. ¿Por qué lo argumentaban así? Pero Pablo les dice, versículo 4, de ningún modo. Por eso tenga ahí tu Biblia abierta. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Esa palabra está citando el Salmo 51. Es decir, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios sigue siendo fiel. El problema del hombre caído, de la falla del hombre, no está en Dios. Pasándolo al siglo XXI, muchos excusan la caída del hombre porque Dios los provocó. Y aplicando un poquito el mensaje, ¿cuántos de ustedes han caído en pecado de ira bien severo y han sacado a relucir ahí todo lo que está dentro de ustedes? Y y le dicen a los hijos, es que ustedes me provocan. Le dices a la esposa, es que tú me provocas. No, miren hermanos, el Señor, es importante en esta predicación que entiendas, no es el que provoca el pecado. El hombre, por su naturaleza, es justamente culpable porque es infiel a Dios. Es decir, el hombre es infiel, voy a parafrasear algo, no está ahí en la palabra, no le quiero agregar ni quitar, pero como para parafrasearlo, dice, yo soy así porque así me hizo Dios. El que se equivocó entonces es Dios. Y lo vemos desde Adán. Adán, ¿dónde te escondes? Adán,
¿comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? No fue sí o no. Esta mujer que tú me diste. Estamos contentos por nuestras esposas, ¿verdad? Todos aquí. Pero la naturaleza es así. La mujer que tú me diste. Entonces, otra pregunta, otro argumento que está llegando Pablo a decir, entonces, ¿Dios es injusto al condenar a Israel o a los judíos? ¿Es Dios injusto acaso? Ellos respondían así, versículo 5. Si nuestra injusticia es resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Entonces ya llegar a un punto de decir, ok, tú estás diciendo que por mi injusticia Dios se va a glorificar. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Por las injusticias, que significa impiedades o pecados, Dios se va a glorificar. Entonces decían, pues qué injusto Dios. Me usa como para caer, caigo y Él se glorifica. Imagínate el hombre a lo que llega. Este mensaje, hermanos, me lleva a pensar esto. Se escribió un libro hace mucho tiempo que no recuerdo el título exacto, pero básicamente decía que Dios está en la silla del juicio, el juzgado es Dios. Cuando este pasaje nos debe de hacer reflexionar que los que estamos sentados como bajo un justo juicio somos los humanos y el juez santo es Él. Y yo sé que si nos está visitando está chocando estos mensajes porque son textos en donde tú dices, ¿a poco es así Dios de severo? Sí, porque Él es justo, porque Él no lo hace con parcialidad, porque ya vamos a ver a lo que queremos, a lo que nos lleva este pasaje. Pablo demuestra que Dios es veraz, que Dios es justo. Cuando la palabra dice veraz, significa que Él va a hacer todo lo que ha prometido. Que Él salvará, Él cumplirá la promesa a Abraham definitivamente, pero que también no dará por inocente al pecador. Entonces, todo esto de Israel, lo que vimos en las dos predicaciones anteriores y en estos 8 versículos, yo le pedí al Señor, ¿qué quieres de que aprendamos de todo esto en esta iglesia ahorita en el año 2019? Porque una tentación para ti, para mí sería decir, qué tremendos estos judíos, tuvieron la palabra de Dios y aún así se querían justificar en sus propias fuerzas. Sí, pero las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Por qué hay 2 capítulos en Romanos en donde le habla a la minoría, que es el pueblo judío? Para que aprendamos. ¿Y qué es lo que podemos aprender? Así que esta es, por decir, la aplicación que nosotros queremos dar a esta iglesia de los 2 mensajes anteriores y de estos versículos. Es una aplicación bien sencilla. La religión no salva ni justifica a nadie. ¿Lo escuchaste bien? La religión, ponle cualquier título a la religión. Esta es la religión más ortodoxa, con más prácticas que te puedas imaginar, con más costumbres externas. Y llega a la conclusión, tanto judíos como gentiles, todos están bajo el justo juicio de Dios. Mis amigos y hermanos, la tentación es pensar que ellos eran los infieles y no aprender qué significa para ti. El sistema judío religioso se quedó corto para alcanzar la gloria de Dios, al igual que cualquier sistema moral o religioso que tú y yo utilicemos ahorita. Cualquiera. Si tú piensas que Dios te va a juzgar por lo que haces, la religión trata de acercar al hombre a Dios por acciones que él hace. Religión cristiana, religión islámica, religión judía. Nosotros
Después estudiaremos en otra ocasión cuál es la verdadera religión, hablando de lo que la Biblia dice que es la verdadera religión. Pero lo que quiero decir es que para ser salvo no te sirve hacer cosas. Porque el versículo 19, vamos a brincarnos, dice: ahora bien sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable delante de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, lo que dice es que no puede haber justificación. No puede haber salvación. En pocas palabras, todos se han desviado. Los más, no sé si se fue el sonido. Los más religiosos, ahí está, gracias, también se han quedado cortos de la gloria de Dios. No pienses que porque tú eres un hombre moral, bueno, vas a alcanzar a Dios. Mira, muchos adoptan una postura para alcanzar salvación como de una teología de balanza. No sé si has encontrado, cuando estás hablando con alguien, yo lo he encontrado muchas veces y yo me he visto tentado a pensar así. Muchas personas al llegar a Romanos 3 y oyen esta descripción del hombre, que no es justo ni a uno, te van a decir: no, pero es que, mira, te voy a ser bien honesto, esta es la teología de la balanza, no existe en ningún libro, yo estoy poniéndole un título. Yo hago pecadillos ahí como todos. Esa es la teología de la balanza. Pues ¿quién no dice una mentirita piadosa? ¿Quién no se ha robado alguna cosa que esté mal puesta? ¿Quién no ha visto mal a una mujer que no es su esposa? Pero espérate, si pones en balanza, yo he sido buen padre, buen esposo, fui buen hijo, buen estudiante. ¿Qué es eso? Justificarse por obras. Y dicen: seguramente cuando llegue al cielo Dios va a ver que he hecho más obras buenas. Muchos dicen: yo ofrendo. Muchas personas andan bien mal y piensan que al dar una ofrenda se va a purgar su pecado. Yo me congrego, yo ayuno, doy ayuda a los pobres, soy generoso, voy a misa, sirvo en mi iglesia. Mis amigos, la salvación no se puede ganar por obras. Dice el predicador Charles Spurgeon que en la entrada al infierno va a haber un gran rótulo que diga obras. Y la entrada al cielo va a haber un gran rótulo, o más bien dicho, no va a haber ningún rótulo, sino que cuando pases del otro lado va a estar por la parte de atrás que diga: fue tu gracia. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros. Entonces la lección a aprender de los judíos es querer decir: yo sí soy justo, a mí no me puede condenar tanto, porque yo he sido bueno. Bien, mis hermanos, dice un escritor judío, Isaías. Este pasaje pareciera que es paralelo, fíjate bien, si te gusta estudiar, es paralelo a Isaías 64, al Salmo 14 y al Salmo 43. Parece que es Pablo citando esos salmos. Miremos cómo lo dijo Isaías, porque para mí este texto es bien importante. Isaías 64, versículo 6, por favor. Mira cómo se parece el texto a Romanos 3:10. Todos nosotros somos como el inmundo. Ahora, entiende, Isaías está escribiendo al pueblo de Israel, a Judá. No está diciendo todo el mundo, está diciendo nosotros, los judíos, somos como el inmundo. Y mira este texto: como trapo de inmundicia, nuestras obras, ¿cuáles? Las justas.
Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro en nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. El mensaje de Romanos que Pablo está diciendo ya lo había dado Isaías igualito al pueblo de Judá. Todos nos hemos ido en pos de nuestras iniquidades, pero aquí lo que es más tremendo que Isaías le agrega y le dice, aún nuestras obras más justas, fíjate lo que está diciendo, aún lo más bueno ante la gloria, santidad, belleza, magnificencia de un Dios santo, no nos alcanzan, hermanos, para llegar a la gloria de Dios. Cuando tú leas, y lo vamos a ver el próximo domingo, el 3:23, que dice que nos hemos quedado cortos, piensa en esto. Cuando tú estás ahogándote en una alberca de 2x2, es posible que con un brinco, que con todas tus fuerzas, alcances la orilla. Pero si te estás ahogando en el mar Atlántico, allá abajo de Groenlandia, de Islandia, en lo más profundo, por más que brinques, por más que grites, no vas a alcanzar la orilla. Algo así es nuestra deuda con Dios. Estoy hablando para los que son moralmente buenos. Por favor, algunos dicen, los más difíciles de venir al Señor son los que se han portado bien. Los religiosos. Porque creen que no son merecedores de un justo juicio. Conclusión entonces del primer gran punto. Apenas estoy todavía en el primer gran punto. En síntesis, el pueblo judío intentó salvarse por medio de guardar un sistema religioso y eso, dice Pablo, no los justificó. Por el contrario, quedó probado que fueron infieles al igual que todo hombre que quiera salvarse. Ahora, vamos a nuestro segundo punto y ahí con tu Biblia, mira, sigue conmigo por favor, el versículo 9. Entonces, ¿qué? Sigue con las preguntas retóricas, Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, los judíos. ¿Somos mejores los judíos que los demás? De ningún modo. De ninguna manera, porque hemos denunciado tanto judíos como griegos, están todos bajo pecado. Y ese es nuestro gran segundo punto. Todos. Es una palabra ahí, está hablando de la universalidad del pecado. Incluye a todos, mi estimado amigo, visitante, mi estimado hermano, tú estás en ese todos. Los bebés de 6 meses, 7 meses, 8 meses están en ese todos. Las personas mayores aquí de 80, 85, 90 años están allí. Los que han sido generosos, los que han sido tremendos en su vida, estamos incluidos en ese todo. ¿Te has puesto a pensar cuántas billones? Yo no sé el dato, si lo saben ustedes, las maestras de primaria y secundaria, ¿cuántos billones de personas hay en el mundo? Y no habrá uno por ahí que sea justo. No habrá la señora más religiosa del mundo. ¿Será posible que ella sea justificada por sus obras? De acuerdo a este texto, no hay ni siquiera uno. Esta respuesta al hombre contemporáneo es ofensiva, porque te quiero explicar un poquito lo que pasó con esto de la época del alumbramiento. Curiosamente, el hombre hasta la época del siglo XVII todavía tenía un entendimiento que el hombre pues necesitaba de Dios o de un Salvador. Por eso es que muchos en muchas culturas buscaban por miedo o por temor o lo que sea cómo ser salvos. Equivocadamente o no equivocadamente, estoy diciendo el concepto de la humanidad hasta el siglo XVII. Viene el alumbramiento y los grandes filósofos, Rousseau entre uno de ellos,
comenzó a decir que el hombre esencialmente es bueno. Entonces el entendimiento del siglo XVII, XVIII, XIX, ya no se diga el siglo XX y ahorita el siglo XXI, el hombre en esencia se ofende con escuchar esto, piensa, pues es que no, esencialmente soy como neutral, no puede ser que yo nazca con algo malo. Cada quien escoge cómo vive su vida. Tiene que haber algo bueno en nosotros. Eso no estoy diciendo que es lo que yo creo que la Biblia enseña. Lo estoy poniendo como un ejemplo. Si tú naciste después de los años 60, o sea, casi la mayoría aquí, todavía es una época del relativismo. No solo que el hombre cree que es esencialmente bueno, sino que cada quien construye o dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces los retrógradas, de acuerdo a este pensamiento, somos los que venimos a la Biblia y decimos, esto es pecado. Y te va a decir el hombre moderno, ¿por qué? Yo creo, para ti puede ser pecado, pero esa no es mi verdad. Eso es según el hombre moderno. Entonces este texto que claramente dice que no hay justo ni aun uno es ofensivo. Es difícil de predicar, pero es el evangelio, es lo que comencé diciendo. Te necesitas entender esta cara de la moneda, no lo que tú piensas de ti, ni lo que la filosofía o psicología dice de ti, sino lo que Dios dice del hombre. Y no solo incluye a todos, sino que quiero dedicar estos momentos a explicar que dice que todos están bajo, ¿qué? Pecado. Es importante que entiendas qué es pecado, porque muchos confundimos el pecado con los pecados, con los frutos. Y rápidamente tú dices, ¿tienes pecados? Sí, pues todos tenemos pecados. Hasta hay métodos de evangelismo que consisten en decir, a ver, te voy a decir estos pecados, a ver cuál de estos no has hecho. Bueno, no sé si sea válido o no sea válido, pero lo que quiero llegar es esto. Más tremendo que los frutos es que estamos bajo el pecado. Es decir, nacemos con algo en nosotros que es más terrible. El pecado es la raíz del problema, no los frutos. El pecado es un mal moral. El hombre está corrompido, pues. Es como la leche cuando está en tu refrigerador, que tú vas bien contento a servirte tu cereal. A mí me pasa, y cómo me da coraje eso, porque en lugar de ver antes, pongo el botón de cereal y le pongo la leche y la pruebas y ya está corrompida, arruinada, echada a perder. Hermanos, el pecado es un mal con el que nacemos. Muchas palabras del pecado en todo el Antiguo y Nuevo Testamento nos dicen qué tiene que ver. Y ahorita te voy a dar una definición como bien concisa, pero mira, solo por las puras palabras. Hay muchas palabras que usan para pecado. Una de ellas es errar al blanco. Consiste en una desviación del camino recto, falta de integridad y rectitud, desvío del sendero señalado, una rebelión, negación a sujetarse a la autoridad, transgresión de la ley, violación del pacto, una malvada y culpable transgresión, deslealtad, traición, vanidad, una perversión, distorsión de la naturaleza, entre otras. Me vi tentado a darte solo las puras palabras de lo que es pecado, pero entonces no sería un mensaje expositivo porque te hubiera dado un mensaje temático. Pero estas son las palabras en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, con todo esto, ¿cómo podemos describir qué es el pecado?
nos ayuda a ver un poco el pecado original que se cometió en Edén. En el jardín del Edén lo que se cometió es esto. La esencia de aquel pecado, dice Luis Berkhoff, consiste en el hecho de que Adán se colocó en oposición a Dios. Entonces, ¿cuál es la esencia del pecado? Ponerte en oposición a Dios. Y sigue diciendo este teólogo que rehusó someter su voluntad a la de Dios. Entonces, en síntesis, esta es una buena definición de pecado. Mira, el pecado en esencia es rebelarse contra la soberanía de Dios. En acciones, esto es bien importante, en acciones, en intenciones y en naturaleza. Porque tú puedes decir, es que yo nunca le he pegado a nadie. Bueno, palomeas esa. ¿Has tenido la intención de pegarle a alguien? Entonces ya no palomeas una. ¿Tienes la naturaleza inclinada a hacerlo? Por supuesto, yo la tengo. Yo me asusto de la naturaleza no regenerada, que por la gracia de Dios, su gracia, decía la canción que cantamos hoy, me ha traído hasta aquí. Y ahora me hace querer vivir para tu gloria, Señor, pero en mi naturaleza nunca digas, ay, qué tremendas esta gente del mundo. No, esos somos nosotros, o peores, si la gracia de Dios no nos alcanzara. Porque la descripción que da Dios del hombre, ahora mira el versículo 10. Ahora vamos a entrar ya un poco más a la descripción. No hay justo ni aun uno. Eso se refiere a que el hombre es incapaz de hacer obras rectas. Y yo sé que estás diciendo ahorita, no, yo sí conozco gente que hace obras rectas, pero rectas que alcancen la justicia de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Qué fuerte. A una se hicieron inútiles. Yo me ofendería, me heriría contigo toda la vida si me dijeras inútil. La verdad que es bien ofensivo. La Biblia dice que te has hecho inútil. Y esa palabra es que te has corrompido. Pero sigue. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos agrupar estos pecados o podemos decir dos cosas de esta lista de pecados. Una, muestran la corrupción total del hombre y la otra muestran la incapacidad total del hombre para ser salvo. No pretende ser una lista exhaustiva de todos los pecados, pero una lista descriptiva de la profundidad de la corrupción del hombre. Aquí es donde está citando el Salmo 53 y el Salmo 14, que les dije, si quieren ábranlo, por favor, para que vean que Pablo, como un gran predicador, le está diciendo al pueblo judío, si hay dos salmos igualitos, son el 14 y el 53. Entonces los salmos eran canciones que se cantaban en Israel, eran conocidas. Un judío, cuando Pablo mencionaba esto, decía, y nos está hablando a nosotros. Mira cómo dice el Salmo 53, está casi igualito que Romanos. Solo vamos a ver el 53, pero tú en tu casa ves el 14. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y ahí sí usa el término, se han corrompido, han cometido justicias abominables, no hay quien haga el bien,
Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay el bien, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay cosa buena en el hombre, hermanos, sin Cristo. Esto se conoce como una doctrina de la depravación total o de la corrupción total, y no es una clase de teología. No me interesa, perdón si estoy hablando así, que te aprendas el término, pero sí quisiera que entiendas el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, hermanos, que es la condición del hombre con la que nace. En una forma negativa, no quiere decir que tu naturaleza implique que has hecho todas estas aberraciones, pero quiere decir que dentro de ti está una inclinación hacia estos pecados. Y te quiero decir algo más, que eres capaz de hacerlos. Esta semana leí un artículo del doctor Miguel Núñez, que publicó en Coalición por el Evangelio, que decía los 10 mandamientos o los 10 reglas del pecado. Se los recomiendo. Y te asustas. Decía, los 10 mandamientos del pecado, por ejemplo, entre algunas que recuerdo es que tú dices cuándo empezar a pecar, pero no sabes hasta dónde vas a llegar con ese pecado. Tú dices, nomás un poquito de ira, y puede terminar en un asesinato. Un poquito de codicia, y puede terminar en robo, en acciones ilícitas. Un poquito de pornografía, y puede terminar en adulterio. Hermanos, el pecado, no es que los hayas cometido todos, pero no sé si te ha tocado. A mí una vez me tocó encontrarme con un árbol, yo no sabía que estaba podrido por dentro. Estaba jovencito ahí en mi casa, cerca de mi casa, entonces me apoyé y se sintió como hueco. Y entre todos los muchachos ahí de la cuadra, dándole patada, ni había que hacerle fuerzas. ¡Crack! Se rompió, podrido por dentro. El pecado, dice Miguel en ese artículo, busca como lo peor. John Owen, en su libro La mortificación del pecado, decía, el pecado siempre aspira a lo peor, al peor pecado de cada tipo. Entonces, si tú no has caído en esa miseria, es por la pura gracia de Dios. Fíjate, la corrupción original, dicen los teólogos, incluye la ausencia de justicia, la presencia de un mal verdadero y una disposición al pecado. Ya sé que ya he utilizado muchas veces este ejemplo, pero es que lo puedes ver porque uno dice, ¿y será que los hombres nacen neutrales o de verdad? El ejemplo más clásico son los bebés. Y de verdad que no quiero estar poniendo ejemplos solo de bebés porque yo tengo bebés y algunos de ustedes ya son abuelos. Pero es que esto lo ilustra bien. El niño nadie le enseña a pecar. Es increíble cómo si a un niño le permites, él te ama, él es feliz, él está contento hasta que el papá le dice, este es el límite. No vas a comer un dulce. No vas a ver tele. ¿Han visto esos videos de los niños que están adictos a los juegos de video en el momento que la mamá les quita el juego de video? Que piensan que tienen un problema psiquiátrico, que se vuelven violentos, descontrolados. Probable que sí. Pero más que un problema psiquiátrico es que manifiestan lo que está en la naturaleza de todos nosotros. Ahora tú creces y yo somos adultos,
Pero lo mismo que de niño salía de tu corazón, rebelión, enojo, les cambia la cara, empiezan a patalear. Yo les decía ayer en la escuela de padres, miren, si nosotros no formamos el carácter de la niña de 5 años, de 12 años, de que no se le van a cumplir todos sus caprichos, dice la palabra del Señor que el hijo consentido es vergüenza de la madre. Lo único que va a pasar es que va a llegar a los 27, 28 años, se va a casar y cuando el marido no le cumpla sus caprichos, le va a hacer el mismo berrinche que te hacía a ti a los 3 años, nomás de que no se va a tirar al piso, espero. Y te la van a ir a regresar. Da risa, ¿verdad? Pero muchos aquí, suegros y padres de parejas, dicen, ¿cómo hubiera querido enseñarle a mi hija que no se iba a hacer toda la voluntad que ella tuviera? Porque luego se va a casar con otro pecador, porque no crean que se casan 2 ángeles. Para las que están solteras, andan buscando ahí que va a venir aquí el ungido ángel. Se casan 2 pecadores. Y el otro va a querer imponer su criterio, y la otra se va a resistir. Y esta naturaleza, tú dices, sí, pero es que, o sea, mira, está muy extremo eso de que sepulcro abierto es su garganta. Mira, el día que ofendan tu fama, el día que hablen mal de tus hijos. ¿Cuántos de aquí han sido maestros en las escuelas y has mandado un reporte a la mamá más delicada de todos tus alumnos? Tú ya estás ahí esperando que sea el siguiente día a las 8 de la mañana y la ves bajándose del carro a la señora, taconeando, y que viene diciendo, hoy me van a oír en esta escuela. Nunca los niños son malos. Eso es un mal, eso es otro tema para otra escuela de padres. Eso es un mal. Las maestras, las autoridades civiles están mal, pero tus hijos no. ¿Qué pasa cuando te han ofendido? ¿No has sentido que realmente se abre ese sepulcro y sale la mortandad que hay de ti? ¿Es exagerado pensar de que veneno de áspides? ¿Cuántas veces hemos mentido, engañado por cubrir nuestra imagen? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor están aquí con una gran mentira que han estado ocultando? ¿Sabes que necesitas a un Salvador? Dios no perdona justificaciones, autojusticias. Dios perdona a los hombres que se humillan y las mujeres que confiesan y le dicen, Señor, si eso soy, estoy podrido por dentro, sálvame. Ten misericordia de mí, pecador. Dice que el publicano y el fariseo ambos subieron a orar. Y el fariseo oraba. ¿Sabes qué oraba? En realidad es la oración de los fariseos. Esa está escrita. Eso oraban ellos. No estaba envaneciéndose. Eso es lo que oraban. Gracias porque no soy como todos los otros hombres. Gracias porque doy ofrendas. Gracias porque, etcétera, etcétera. De hecho, ahí no lo menciona Jesús en la parábola. Pero si tú estudias la oración de los fariseos, decían, gracias porque soy judío y no gentil. Gracias porque soy hombre y no mujer. Así de orgullo podía tener un fariseo. Y dice que el publicano, el que negociaba con los impuestos de su pueblo, no podía ni levantar el rostro de vergüenza. Y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, yo por eso te digo, no me interesa que aprendas mucha teología ahorita. Con que te lleves esto para tu casa. Tú y yo necesitamos un Salvador, hermanos. Clama a Él. Búscalo. Porque aunque haya sido muy bueno, eso no te va a alcanzar el día del juicio. Yo lo necesito. Yo no he derramado sangre por la pura gracia de Dios. Pero la Escritura enseña en Mateo 5 que Jesús dijo, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. No hemos matado, no hemos derramado sangre, pero podemos llevar amarguras toda nuestra vida. Podemos llevar falta de perdón.
podemos tener odio? No, si quieres alcanzar a Dios. Y luego le siguió diciendo en el otro versículo, en Mateo 5, habéis oído que se os dijo, no cometerás adulterio. Tú puedes decir, yo nunca he cometido adulterio. Pero todo aquel que mire una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nuestra condición es deplorable, hermanos. Ya vimos que la religión no salva. Y que tú necesitas a un Salvador. Tú necesitas que venga algo externo, porque eso nos lleva a la conclusión del mensaje. Estos textos nos muestran no solo nuestra corrupción, sino nuestra incapacidad. Porque dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo sé lo que están diciendo porque me lo han dicho muchas veces en el evangelismo, cuando he evangelizado uno a uno y les leo este texto, no hay quien busque a Dios. ¿Sabes qué contesta la mayoría de personas? Yo sí. Yo estaba buscando a Dios. Bueno, si tú eres uno de esos que estaba buscando a Dios, solo tienes dos opciones, de acuerdo a este texto. Probablemente tu búsqueda haya sido real, pero como no entiendes a cabalidad quién es la santidad de Dios, estás buscando los beneficios que tú entiendes por la religiosidad que te puede dar acercarte a Dios. Por eso es que muchas personas te van a contestar, si yo buscaba a Dios, pero si le preguntan más allá, buscaban esa paz o ven a Cristo y todo va a cambiar. Eso es lo que muchos buscan. Esa es opción 1. Entonces, en realidad no lo buscabas. Y la opción 2 es que sí lo buscabas y lo encontraste. Pero de acuerdo a este texto, el hombre está incapaz de buscarlo, quiere decir que está muerto espiritualmente. Entonces, cuando alguien busca a Dios, es porque en realidad lo que pasó es que Dios lo estaba buscando a él. Por lo menos esa es mi historia. No es que yo lo buscaba. No es como que hay algunos que dicen, qué padre sería que se convirtiera tal o tal presidente de la compañía aquella y se viniera a la iglesia aquí de pastor, nos levanta todo. No, Dios no necesita salvar a ese tipo de personas. Dios busca a los que reconocen. O qué padre que se convirtiera ese cantante, sería el director de alabanza de todas las iglesias de México. No. Dios no necesita salvarnos, pero Él de su bondad. Mira, veamos el Evangelio en Isaías, leímos el 64, ahora vamos al 65. O sea, te sigues leyendo que Isaías les dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, Isaías. Pero este es uno de mis textos favoritos, hermanos. No hay quien busque a Dios. Entonces, ¿quiénes somos los que lo hemos encontrado? Somos estos. Isaías 65:1. 65:1 dice, me dejé buscar, ¿por quiénes? Por los que no preguntaban por mí. Me hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Tú y yo éramos esos. Yo no lo buscaba y él se paró en el camino y extendió sus brazos y dijo, Roberto, heme aquí. Y ponle tu nombre, Ana, María, Carlos, Luis. Todo el día se dejó hallar por los que no le buscaban. Este es el misterio del Evangelio, hermanos. Este es el misterio que tú tienes que entender.
Y yo no estoy predicando esto por una reacción que alguien aquí sea religioso, nada, estoy exponiendo el texto. Pero ya deja de buscar en tus esfuerzos, en tu buena conducta, en tu moralidad. Más bien ven como el publicano y dile: Señor, este mensaje que tenga como objetivo que te busque, Señor. Aquí vemos a un Dios que dice que eres incapaz de salvarte, pero que necesitas una salvación externa, porque aparte de la ley, y lo veremos el próximo domingo, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, al judío y al griego. Quiero terminar diciéndote, no puedo pasar este mensaje sin invitarte a correr a Cristo. Dice el predicador Charles Spurgeon que una noche muy fría, cuando él era un jovencito, llegó a la iglesia. El predicador, por alguna razón que él cree que las circunstancias fueron el clima, no se presentó, y uno de los hermanos se paró. Dice, este hombre no era elocuente, este hombre más bien era temeroso o penoso. Lo único que se hizo es limitarse a leer el texto, dice. No levantó, dice Spurgeon, esto es de sus memorias, apenas levantó la cara, no así como predica Luis, que nos da unos mensajes que ya quieres convertirte. Este predicador apenas levantó la cara, pero dijo: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Y dice Spurgeon en sus memorias: por primera vez entendí el llamado del evangelio. Era como si me estaba diciendo: a ti, joven, no tienes que hacer nada. Y él dijo: mirad, no, pues solo es levantar la vista. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en la cruz para que todos los que vean a Él sean salvos. Mirar no implica portarse bien, no implica limpiarse, no implica cambiar, es solo ver. Y dice: recibí la fe salvadora en ese momento. Vi a Jesús y no se levantó siendo el mismo. Muchos dicen: es que yo tengo que cambiar, es que tú no sabes las broncas que traigo, yo estoy muy atado al pecado. No, mira a Jesús. Ven a Cristo. Él te está llamando. Y por favor no vayas a decir: no, pues que dijiste de que soy incapaz, que a lo mejor no voy a ser salvo o elegido. No, si estás oyendo este mensaje es porque Jesús te está llamando a través de esta vasija que es de barro, igual de pecadora regenerada, y te está llamando a través de la Escritura. Si tú estás oyendo este mensaje, responde en arrepentimiento y fe, corre a Jesús. Vas a decir: ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantar la mano, tengo que pasar al altar. No es lo que hagas externamente, es lo que hagas en tu corazón. La Biblia dice: si invocares el nombre del Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Míralo. En la cruz, Él se volvió esa injusticia. Él se volvió esa lista. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.